Eh, bueno, les This damos meeting is being recorded. muy buenos días, les damos la bienvenida. Mi nombre es Erika Elías, soy coordinadora de la Subcomisión de Orientación Vocacional del Colegio de Psicólogos del Distrito 15 de San Isidro. Eh, muy feliz de tener hoy como invitado a David Setembrino. Él es profesor de nivel medio y superior, comunicador social, precursor en orientación vocacional ocupacional basada en ACT, terapia de aceptación y compromiso, diseñador de los únicos dos protocolos existentes en la actualidad, orientación al talento personal de 2017 y orientación en propósitos personales de 2021. Es miembro de APORA, Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina, al igual que yo y Dorita. Es miembro de la comisión directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral de Adolescentes, miembro del chapter argentino de la ACBS, Association for Context Behavioral Science. Actualmente realiza procesos de orientación vocacional en el ámbito privado y a través de centros de asistencia psicológica, realiza talleres grupales en colegios y asociaciones civiles, brinda capacitaciones en orientación vocacional basada en ACT a través de la Fundación Foro y la Casa de Estudios Ecuánime, dirigidas a profesionales de la salud, la educación y ciencias sociales que desean formarse en orientación vocacional, de adolescentes, jóvenes y adultos. Bueno, estamos muy felices porque tenemos gente, se ha inscrito gente de distintos lugares de nuestro país y del exterior, Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Santiago del Estero, Santa Fe, Perú, Salta, eh, Colombia, Córdoba, Santa Fe, ya dije creo. Así que bueno, muchas gracias David de nuevo por estar acá con acompañándonos. Así que No, muchas gracias a vos, Erika, especialmente a vos por la invitación y porque, bueno, ya has pasado también por una de las formaciones que hablábamos de este enfoque y la verdad es que esta invitación ya es, bueno, una gran validación, ¿no? A esta mirada, ¿sí? Que como digo yo siempre suma, es una mirada que suma y hablando como de nuevos enfoques y de diversas teorías y miradas, ¿no? Sobre algún objeto a estudiar, ¿sí? Que puede ser también una temática como esta que nos convoca. A mí me recuerda siempre esto a esta metáfora, ¿no? No sé si la conocen, la de los ciegos, ¿sí? Que a pedido del rey van a tocar al elefante, ¿no? Y bueno, como son ciegos no ven la totalidad, ¿sí? Pero el rey quería una descripción del elefante. Entonces, claro, los ciegos se acercan y bueno, empiezan a tocar sus partes, ¿sí? Y claro, cada uno describe al animal según la parte que le toca palpar. Y bueno, por supuesto que si nos referimos a cualquier objeto de estudio, ¿no? Y a las diversas teorías y miradas sobre diversas cuestiones, excepto que tengamos, digamos, una mirada bastante totalizadora, que es como imposible desde lo humano, ¿no? Vamos siempre a describir una parte o vamos a tener solo una mirada parcial sobre algo. Y las diferentes miradas, por supuesto, que nos van a contar más del elefante, ¿no? Entonces, un poco desde este lugar, siempre desde la humildad de sumar una mirada diferente sobre algo que, bueno, si tomamos el libro de Parson de 1908, ya venimos 114 años hablando, ¿no? Y abordando esta temática de diferentes enfoques. A mí me gusta mucho también empezar a hablar a partir de una base de red de relaciones que hacemos con los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el de orientación vocacional.
Y yo les quiero compartir ahora un link, ¿sí?, al Mentimeter, que es una herramienta que seguramente ustedes deben conocer. Es una herramienta online que si acceden al link que yo les voy a dejar acá en el chat de Zoom, van a poder contestar a una pregunta, ¿sí? ¿Qué relacionan? ¿Qué palabra relacionan con el concepto de orientación vocacional? Yo voy a compartir el Mentimeter para ver cómo se va formando esa nube de palabras. Cuando me empiecen a llegar las palabras, si hay alguien que no sabe, pregunte, ¿cómo? Ahí está, ahí empezó a llegar acompañamiento. Ahora lo voy a compartir, ¿sí? Voy a compartir la nube de palabras, ¿sí? Ahí va. Cuantos más participen, más linda la nube. Vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Con qué palabra relacionás el concepto de orientación vocacional? Ahora, antes de comenzar con la nueva mirada y después, ¿no? Post charla. Para ver si la red de relaciones de palabras, que de eso habla muchísimo ACT, y RFT, que es la teoría que subyace de ciencia básica ACT, nos habla, ¿no?, de la red de relaciones, de conceptos, ¿sí?, que por una historia de aprendizaje se va forjando, ¿no? Ahí va, ahí siguen apareciendo las palabras. Bien. Sujeto, llamado, elecciones, proyectos, personalidad, descubrimiento interno, proyecto de vida, acompañamiento, proyecto personal, búsqueda, elección, autoconocimiento, construcción, sentido de la vida. Fíjense, toda la red de relaciones cuando pensamos orientación vocacional, ¿no? Andamiar, deseo, posibilidades, guía, elegir, decisión, necesidad. Bien. Vocación creo que está ahí. Sí, en vertical. Bien, genial. Me voy a hacer un print. Voy a hacer un print de pantalla y me lo voy a llevar. Ahí dejo de compartir. Me lo voy a llevar a un Word para ver si después finalmente podemos ver la nueva red de relaciones. ¿Sí? Les quiero mostrar un video, primero, como para empezar con un disparador, ¿sí? Y empezar a hablar sobre cuestiones concretas, ¿sí? Sobre la vida misma, ¿sí? Sin todavía entrar en teoría, ¿ok? Les voy a compartir un relato de una chica de 18 años, española, que se llama Alejandra Costa, que dio una charla TED ya hace un par de años, y yo hice un compilado de esa charla de 20 minutos a 3 minutos y algo, ¿sí? No es muy larga, pero quiero que le presten atención a este relato y que traten de encontrar como las claves por las cuales esta chica Alejandra, de una sensación de desorientación, ¿sí?, se decidió a estudiar trabajo social. ¿Bien? Bueno, los dejo con el video unos minutitos. Cualquier cuestión técnica, algún problema, me avisan que yo los sigo escuchando. Gracias. Sé que cuando hablamos de personas, pocas cosas atienden a un patrón fijo. Pero creo que cuando no somos capaces de mostrarnos ante otros como realmente somos, hay algo que falla. Cuando tenía 13 años, era una adicta a las redes sociales. Estaba constantemente enganchada al Twitter, al Twenty, al Facebook, enviando correos electrónicos, SMS. Cuando no estaba haciendo esto, me encontraba saliendo con gente de mi edad,
Y estas salidas tenían una característica muy visible, es que eran cómodas. Eran cómodas porque no tenía que exponerme. Eran cómodas porque no tenía que hablar de nada profundo. Me dedicaba a pasar el rato, a hablar de superficialidades, a reírme. Funcionaba. Estaba bien por un tiempo. Pero después llegaba a mi casa. Llegaba a la soledad de mi habitación y me encontraba con mis inseguridades, con mis miedos, con aquellas cosas en mi vida que no me gustaban. Y se me caía la careta de Ale sociable y divertida, de Ale feliz. Me daba cuenta de que no era feliz, porque nadie me quería como realmente eran, no me conocían. Esto me llevó a sentirme sola. Tomé una decisión muy poco sabia y que no recomiendo, y fue que me aislé. Estaba muy cansada de tener que llevar una careta de alguien que no era yo, estaba cansada de fingir. Este conocimiento me dio una lección vital, y es la del poder de la vulnerabilidad. Me enseñó que nada merece más la pena que rodearme de gente que me conoce tal y como soy y aún así me quiere. Me enseñó que nada merece más la pena que ser vulnerable, porque no significa ser débil. Todo lo contrario, ser vulnerable me hace poderosa. Me hace ser consciente de que tengo defectos, de que tengo fallos, pero aún así no soy menos digna de amor y aceptación. Así que dejé mis redes sociales y mi móvil a un lado y salí a la calle, a la comunidad. Empecé a ver las noticias, empecé a leer el periódico, empecé a ser consciente de todas las cosas que había fuera a las que yo no había abierto los ojos porque no me interesaba relacionarme. Vi esclavitud en el siglo XXI, es la cifra más alta de la historia. Vi trastornos alimenticios en las compañeras de clase con las que me relacionaba y me pregunté, ¿por qué yo no estoy haciendo nada para solucionarlo? Hasta este momento yo no tenía una identidad, no sabía quién era, pero cuando pude detectar todas estas necesidades, vi que yo estaba aquí para ser respuesta a esa demanda. Así que decidí estudiar trabajo social. Frente a la oposición de muchas personas, yo ya sabía quién era y nada me iba a parar. Había una cultura que estaba desnutrida, yo estaba desnutrida y esto no podía seguir de esa forma. Con mi decisión de estudiar trabajo social, no creo que esta sea la única profesión que sirve para ser un agente de cambio. Lo puedes ser si estudias ciencias políticas, filología, relaciones internacionales. No depende de eso. La idea que quiero rescatar es que cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Tengo 18 años. Obviamente yo hoy no tengo los medios para solucionar la esclavitud del siglo XXI de un porrazo. No tengo los medios para desviar el foco de las políticas públicas a los derechos humanos y no al interés. Pero tengo mi palabra y sé que no debo callarme. Muchas gracias. Bueno, ¿pudieron escucharlo bien? Sí. Me encantaría tener alguna devolución de ustedes, a ver si podemos compartir algunas claves, ¿sí?, que ustedes hayan detectado en esta búsqueda, que tanto salió esa palabra, ¿no?, en esa búsqueda de Alejandra y en ese decidirse por estudiar trabajo social. Participaron con las palabras porque era anónimo. Ahora es como que... Pero hay muchas orientadoras y orientadores, hay muchos facilitadores en la sala. ¿Qué pudieron percibir en este relato, esta pequeña historia que cuenta Alejandra? A ver, ¿alguien No sé si se anima a puedo. compartir? Se escucha como un eco. Puedo. A ver. ¿Pamela? ¿Hablaste? Ahí está, a ver. Bien. Yo anoté como una palabra que me quedé, una frase que dijo esta adolescente, ¿no? Que dice, cuando sabes quién eres, ella lo dijo así, ¿no? Pero cuando sabes quién eres, sabes qué hacer, ¿no? Como parece que eso, que ella logró saber, ¿no? Con este proceso de autoconocimiento, esto de sentirse vulnerable, logró saber quién era ella para poder ver qué hacer, ¿no? Como que me parece que es una de también de, yo puse autoconocimiento, ¿no? Como una de las claves de la orientación también, como conocerse a uno mismo para poder ver después qué hace, ¿no? Con lo que uno es, con lo que uno tiene, con lo que uno trae, y bueno, como que anoté eso porque me quedó esa frase que me gustó. Bien,
Bien, acá muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acá también en el chat aparece esto, reconocerse y asumirse, aceptar la vulnerabilidad, ¿no? Sí, básicamente aceptarse humano, y potenciarla, ¿no? Contactar con la propia falta, reconocer lo que no se tiene, ¿sí? Lo que no se tiene adentro, lo que falta adentro y afuera. Bueno, estamos muy relacionados con esto, ¿no? Esto lo rescaté de Instagram. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el dibujo? Estudiarse a sí mismo, ¿no? Es el arte más difícil, se ve. ¿Sí? El autoconocimiento, un poco simbolizado con esta imagen, ¿no? Fíjense la unidireccionalidad que tiene, ¿no? Esta cabeza y esta mirada hacia uno mismo, ¿sí? Como leyendo mi propio cuento, ¿no? Mi propio libro. Venimos de este paradigma bueno, que nos atraviesa históricamente, ¿sí? El tema del autoconocimiento, ¿sí? Ya desde los griegos, ¿sí? Conocerse a uno mismo, ¿no? Como una gran tarea. Ahí está, autoconocerse es lo primordial con uno mismo y los otros. Darse permiso para cambiar. Bien, ahí estoy leyendo hay algunas crisis como posibilidad. Se me viene la imagen del iceberg, dice Adriana. Bien, encontrar su ocupación en la vida mediante el autodescubrimiento. Fantástico. Ahora analicemos específicamente lo que cuenta Alejandra, ¿no? Y vamos a ver como dos momentos, ¿sí? Un momento de retracción, de tomar perspectiva, ¿no? Más que nada esa careta social que, reforzada por las redes, un poco todos entramos, ¿no? En esa imagen que de alguna manera y con el tiempo hay que defender, ¿sí? Por supuesto que hay personas que lo transitan de una forma y otras de otra, pero en términos generales, ¿no? Esa careta social que es normal, que es esperable, ¿sí? Ya la misma etimología de la palabra personalidad nos lleva a la máscara, ¿sí? Entonces, bueno, a esta chica le empezó a hacer ruido esa diferencia, ¿sí? Entonces se encontraba sola en su habitación, un poco a disgusto de lo que iba percibiendo, de cómo se mostraba ella frente al mundo, hasta que, bueno, ella lo describe como que acepta su vulnerabilidad, y se siente poderosa, dice ella. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero lo que infiero es que tiene un poco la mirada no tan puesta en la mirada del otro, sino que se muestra más genuina, sale al mundo, es como un redescubrir ese mundo que estaba alrededor de ella, pero que ella no lo veía, como lo describe ella, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando sale otra vez al mundo? Cuando se reconoce vulnerable, humana, como todos nosotros, con fallos y virtudes, como dice ella, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vuelve a redescubrir el mundo? Cuando sale a ese mundo. ¿Bien? Hay un momento de retracción, un momento de exposición, ¿sí? Frente a las cosas que están sucediendo. ¿Qué pasa en ese segundo movimiento? Cuando ya la mirada no es hacia uno, sino es hacia afuera. Ella misma lo dice. Ella tiene una frase que sintetiza un poco esta sinergia entre interior y exterior, ¿sí? Piel adentro, como dicen los conductistas, o piel afuera, ¿sí? Empieza a hacer esa conexión, ¿bien? Y empieza a detectar que lo valioso para ella, fuera de ella. Y ella tiene una frase que lo define perfectamente. Yo no sabía quién era. Yo no tenía una identidad definida. Pero cuando pude detectar todas estas necesidades, supe que tenía que ser respuesta a esa demanda. ¿Se entiende esto? No partió de una identidad definida, no partió de tengo perfectamente delineada quién soy, entonces salgo a hacer algo que esas características me llevan a hacer, sino que parte de esta reflexión. Yo no sabía quién era, no tenía una identidad definida, pero cuando pude detectar todas estas necesidades, supe que tenía que ser respuesta a esa demanda.
Por eso me decidí a estudiar trabajo social. Y el autoconocimiento, ¿sí?, hay veces que se toma como unidireccional hacia adentro. Entonces investigamos características, focalizamos en características, capacidades. ¿Qué nos están contando? Si volvemos a la imagen y a la metáfora del elefante, empezamos a describir partes, ¿no?, del elefante. ¿Sí? Pero no el elefante. Acá lo que se está jugando es la dimensión intencional de la persona. ¿Qué intenciona la persona sobre el mundo? ¿Sí? Esta dimensión es un poco la que voy a traerles, ¿sí? Que por supuesto que es un juego. El afuera no nos da la respuesta. La relación entre, ¿sí?, lo que traemos y el contacto y la respuesta que nosotros damos a ese mundo que nos rodea va a generar y va a construir propósito. Ese dar respuesta a las necesidades de la gente le voy a llamar en el protocolo propósito personal. Ese propósito personal la lleva Alejandra después a decidirse por una carrera que, como bien dice ella, no solo el trabajo social es herramienta para una persona que se siente o que quiere ser un agente de cambio. También lo pueden ser, ¿sí?, relaciones internacionales, filología. Ella da un par de carreras ahí opcionales. Pero esas carreras opcionales, ¿sí?, se relacionan con ese propósito que ella misma construyó. ¿Cuándo? Cuando detectó lo valioso, cuando detectó lo importante que estaba rodeándola a ella. Cuando ella dice, vi que hay esclavitud en el siglo XXI, la cifra más alta de la historia. Vi trastornos alimenticios en mis compañeras de curso. Otra persona pudo haber hecho foco en otras cuestiones. ¿Sí? No tiene por qué ser una cuestión, ¿no?, siempre humanista, las importantes, a enfocar. Otra persona nos puede hablar de diseño web, tridimensional, ¿no? O problemas en el medio ambiente, y querer defender a la naturaleza por sobre el accionar humano. ¿Sí? El recorte personal de la realidad nos va a hablar muchísimo de la persona. ¿Por qué? Porque ahí está la intencionalidad de la persona. ¿Sí? Después podemos trabajar, sí, tal vez si alguna cuestión personal está ahí jugando, ¿sí?, o bloqueando alguna cuestión, bueno, ya ustedes saben, ¿no?, con su práctica terapéutica, cómo abordarlo. Pero en cuanto a la construcción de propósito y decisión de carrera, ¿sí?, esta sinergia con este propio recortar es un poco la clave que les vengo como a traer a partir de este protocolo. ¿Sí? ¿Se entiende alguna consulta? ¿Algo que les haya disparado la reflexión? Me gusta que se haga que haya feedback con estas cuestiones. A mí me surge la Perdón, pregunta. un aporte. Sí. Sí. Florencia, Ariel también. Sí. Sí. A mí me surge la pregunta de cómo esto se puede compatibilizar con, por ejemplo, digamos, técnicas de exploración, ¿no? Por ejemplo, que por ahí forman parte de un proceso más tradicional de orientación vocacional, pero que también vos podés tener una mirada de propósito y decir, bueno, podemos explorar acá para que te conozcas, ¿no? Para ver tus fortalezas y debilidades y que eso funcione también como, nada, explorar los puntos ciegos, ¿no? O sea, no es incompatible, Absolutamente. ¿no? No Bien. es incompatible, no es incompatible. Bien. Siempre tengamos la mirada, ¿no?, de integrar las herramientas o las miradas, no de separar. Absolutamente compatible. Si ves que está en función de, ¿no? Para eso, bueno, hay que un poco conocer el protocolo, pero
¿no? Claro. ¿Qué es lo que querés ir a buscar con esa técnica? Bien. ¿Qué es realmente tu objetivo, ¿sí? Como facilitadora? ¿Qué estoy tratando de clarificar? Pero no para mí, para la persona, ¿sí? Claro. Yo parto de una mirada no diagnóstica, sino esto es lo tomo como un taller de desarrollo personal / ocupacional. Todo lo que le ofrezco a la persona son herramientas para que la persona pueda construir este propósito personal del que estamos hablando y pueda decidir una carrera en función a esa dirección, ¿sí?, que construyó. Y fíjate, y acá, bueno, pueden entrar algunas técnicas tradicionales, ningún problema. Intereses de Holland, que por ahí es el que más me Sí, o los resultados gusta, del ¿no? SOBI o el DAT, no Sí, sé, o sí. sea, La cuestión es que yo tengo diseñado otras dinámicas, ¿sí?, tal vez más económicas en cuestión, o más, por ahí, eficientes en cuanto al tiempo, en cuanto a lo pesado que le resulta a la persona, ¿sí?, manejarse con tales dinámicas o con otras. Pero bueno, eso ya es una cuestión también de gusto y de criterio profesional de ustedes utilizar una técnica u otra, por supuesto. Pero bueno, es un poco también ampliar la mirada para saber cuál es la función de esa herramienta, ¿no?, de ese dispositivo. No es el dispositivo en sí la cuestión, es para qué voy a utilizar ese dispositivo. ¿Qué quiero, ¿sí?, que la persona clarifique? ¿Bien? Entonces es una cuestión, ¿sí?, funcional. Ariel, estabas queriendo hablar también. Sí, perdón, buen día, ¿cómo les va? No, Excelente. yo un poco lo que estaba pensando es que esto que representa, digamos, esta chica en este comentario, en esta síntesis, yo decía, bueno, es algo de todos los días, ¿no? Todos los días nos encontramos con jóvenes que plantean este tipo de cuestiones y que teniendo la experiencia de la propuesta de la orientación vocacional, algo de esto empieza a encontrarse, digamos. Antes, durante, después, no sé, si como efecto, si como inicio, eso, bueno, depende de cada quien, pero, pero qué lugar importante, digamos, que tiene que una persona pueda encontrar su propia palabra y se me ocurría mucho la idea de la sinceridad consigo misma, ¿no? Y un poco una de las líneas, de las propuestas, de las ideas, de la perspectiva que uno tiene en orientación vocacional es, digamos, empoderar a esa persona en su palabra, en sus sensaciones, en sus sentimientos, en sus deseos, en sus ganas, ¿sí? Que de alguna manera hay cierto corte, digamos, la primera elección es cierto corte con lo que venía haciendo y cierta asunción, digamos, del rol protagónico. Que esto puede estar, como decía la colega previamente, impulsado o motorizado por algún tipo de técnica o no, ¿no? Cada vez más los jóvenes pueden hablar sobre esto que les pasa y con unas intervenciones, si se permite la expresión, relativamente sencillas, digamos, esto se puede empezar a desplegar de una manera muy importante y con mucho trabajo para poder emprender. Eso es más, gracias. Absolutamente, absolutamente, Ariel, estoy totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo con lo que decís. Justamente las dinámicas que están diseñadas dentro de este protocolo, por ejemplo, también ofrecen nuevas herramientas como conceptuales a trabajar en este sentido, ¿sí? Por ejemplo, orgullo personal. Yo trabajo muchísimo con el orgullo personal como herramienta, ¿sí?, conceptual, que se la puede pasar perfectamente por el cuerpo, cuando uno recuerda ciertas situaciones, que no solo porque haya uno hecho algo bien, sino porque es representativo y es valioso para uno, genera esta emoción del orgullo personal, por ejemplo, como para detectar, ¿sí?, entre esa red de intereses algún tipo de distinción. ¿Sí? ¿Se entiende, Ariel? O sea, puedo explorar intereses,
Pero a mí, además de los intereses, que es genial que vayan apareciendo, y como vos decís, por supuesto, desde la validación absoluta, en cada dinámica, en cada conversación, ¿no? Esa validación que permite, ¿no? También esa libre expresión del otro, y de esa sinceridad, de esa autenticidad. Bueno, un poco abordar también estas cuestiones de los intereses, pero pasándolo por el filtro del orgullo personal, por ejemplo. Y ahí estamos clarificando intencionalidad. Una dimensión que todavía en la orientación no, se escucha intereses, pero no intención. ¿Cuál es la intención de la persona? Intereses puedo tener 20 temáticas que me interesan. Pero el orgullo personal va a aparecer en muy poquitas. O puedo discriminar a partir de esa emoción. ¿Sí? Hay muchísimas cuestiones para trabajar desde otro lugar, con otro tipo de herramientas, con otro tipo de conceptos que ordenan la búsqueda. Básicamente, la cuestión es ordenar la búsqueda. Cuando uno se enfrenta con un consultante, lo primero que tenemos enfrente es como un desorden de muchos elementos que la persona trata de conjugar, porque ya sabemos cómo es la mente humana, trata de darle sentido a cuestiones de diferentes dimensiones, ¿sí? Que uno trata de alguna manera de sintetizar, de darle la vuelta, de encontrarle un único sentido para leerlo, ¿no? De esto habla muchísimo ACT, por ejemplo, ¿sí? Este ordenamiento, bueno, en el protocolo se da a partir de atravesar solo 3 niveles o 3 dimensiones, ¿sí? La intención primordial, el propósito personal y las acciones estratégicas, ¿no? Son diferentes maneras de abordar la búsqueda. Cuando uno le ofrece al consultante un mediano ordenamiento de algunas ideas, ya no es tan caótico, se puede sentir muy caótico, pero sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que vamos a ir a clarificar. Por supuesto que el contenido lo va a poner el consultante, por supuesto, en cada dinámica, los elementos con los que quiere jugar, sí, fantástico, todo bien, pero por lo menos nosotros le estamos ofreciendo un pequeño camino formal, ¿no? Como para ordenar esa búsqueda, ¿sí? Y otra cosa fundamental, el tema de los conceptos con los que nos manejamos. Yo, por ejemplo, no utilizo el concepto de vocación. No me es útil. No digo que está mal ni que no hay que usarlo, por supuesto no. Jamás voy a decir un concepto no, porque no, ¿me es útil o no me es útil? Ese es un poco el criterio de verdad de la terapia de aceptación y compromiso dentro de la filosofía del contextualismo funcional, ¿no? Que es también un poco lo que subyace a la terapia de aceptación. Pero un poco el criterio de verdad es, ¿me es útil o no? No, si es malo o bueno, si... No. Y el concepto de vocación, por ejemplo, no me resulta útil, porque socialmente está connotado desde diferentes lugares y son conceptos como el de, tal vez también el de propósito, cuando no se lo utiliza bien, el de propósito también. ¿Sí? Hay que descubrir un propósito, hay que encontrar un propósito, hay que descubrir la vocación, encontrar la vocación. Cualquier concepto que se reifique o se cosifique, ¿sí? Está acotando el accionar de la persona, la está acotando conductualmente. ¿Por qué? Porque si yo digo descubrir la vocación, o encontrar la vocación, o inclusive el propósito, de lo que quieran, o la misión en la vida, lo que fuere, quiere decir que eso que estoy buscando ya es previo a la búsqueda. Es previo a la búsqueda. Cualquier cosa que me resulte a mí previa a la búsqueda, por lo menos es ansiógeno. No sé, ustedes, ¿sí? Si te dicen, tu misión en la vida, ya está, tenés que descubrirla. ¿Dónde? ¿No? Me hago un ADN,
análisis de sangre, ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? Todo lo que suena a previo, a descubrimiento, es porque ya existe. Por eso, utilicen el concepto que quieran, pero yo por lo menos en el verbo, utilizo el verbo construir. Vamos a construir un propósito, no vamos a descubrir un propósito. Y es más, le tengo tanto miedo a las palabras que utilizo, que el segundo protocolo no lo llamé orientación al propósito personal. ¿Qué les resulta a ustedes si yo digo orientación al propósito personal? Que es uno, ¿no? Que es uno. Y uno durante el transcurso de la vida, como también hablan desde otros lugares, ¿sí? Desde la orientación, como que ese objeto vocacional va cambiando, ¿sí? Ok, yo también tengo esa idea. Los propósitos van cambiando porque cambia nuestra escala de valores y cambia nuestra intencionalidad en el proceso de vivir, ¿sí? Porque las experiencias van, ¿no?, haciendo mella en nosotros y van cambiando esa escala de valores. Entonces, yo puedo hoy construir un propósito actual valioso para mí y dentro de 5 años, 10 años, puede ser otro. Puede estar influenciado con otros elementos que aparecieron en mi vida y que mi respuesta a esa realidad, esa nueva realidad, sea otra. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo desde el contexto verbal me manejo con una flexibilidad como para no condicionar, ¿sí?, la mirada del consultante respecto a su búsqueda. Vamos a construir un propósito personal actual que puede modificarse con el tiempo, ¿sí? Y para ello, ahí aparecen las herramientas de ACT con sus 6 procesos que empiezan a afectar determinados procesos internos, ¿sí?, de la persona para que se vincule de una forma más auténtica, ¿sí? ¿Lo quieren relacionar con la experiencia subjetivante de la que habla Sergio Rascobán? Genial. Estas no son más que herramientas que aportan, ¿sí?, a ese proceso de subjetivación. ¿Se entiende cómo se pueden, digamos, entrelazar las miradas? ¿Sí? Si no tienen, digamos, más consultas, nos podemos meter un poquitito ya en lo que es el marco teórico muy básico, porque por supuesto que en una hora no vamos a poder ver el marco teórico de ninguna línea, ¿sí? Pero si quieren les comento un poquitito más de qué se trata ACT, ¿sí?, esta terapia de aceptación y compromiso, y por qué me fue útil al momento de sistematizar un protocolo, que por supuesto, como todo protocolo, está para romperse. Yo lo primero que hago cuando transmito el protocolo es, esto es solo una guía inicial para ustedes, ¿sí?, pero por supuesto que este protocolo hay que romperlo, porque hay que introyectarlo y desarmarlo y utilizarlo en la medida que la dinámica con el consultante lo demande, ¿sí? Tanto videos, por ejemplo, el video que ustedes vieron es el primer video que comparto con consultante. Es el primer video disparador para poder empezar a darle relevancia al propósito personal, ¿sí?, a flexibilizar la idea que tenemos de identidad como algo que se repite en el tiempo, idéntico a sí mismo en el tiempo, una idea que no cabe en lo humano, ¿no? Por lo menos. Yo me puedo reconocer a mí mismo cuando tenía 5, cuando tenía 10, cuando tenía 15, ¿sí? Pero eso es una sensación de mismidad, pero no de identidad. Yo no reconozco que soy exactamente igual que cuando tenía 5, 10, 15, 20.
¿sí? Entonces, un poco flexibilizar también esa idea de identidad, ¿sí? Como algo idéntico y que hay que respetar, ¿no? Y hay que ser coherente, ¿sí? Ese mandato de coherencia que muchas veces nos restringe otra vez la mirada. Si dije tal cosa en un momento, la tengo que sostener, porque si no algo anda mal. Tengo una identidad deficiente, ¿sí? Fíjense cuántos conceptos que son muy bonitos de trabajar cuando salen, ¿no? En la charla, y muchísimo en reorientación, ¿no? Cambio laboral, lo que creemos de nosotros mismos y lo que estamos tratando de defender, tal vez a veces sin razón, porque los valores actuales entran en contradicción a eso que digo que defiendo o que defendí, ¿sí? Por supuesto que la historia personal no se la puede escindir nunca en la conversación con el consultante, pero solo el consultante va a rescatar lo valioso de esa historia personal hoy, en el presente, ¿sí? Lo demás es anecdótico. ¿Qué es lo que rescata de su pasado? Lo va a rescatar porque es un valor hoy para esa persona. No porque tenga que sostenerse una coherencia interna intachable. Ustedes como terapeutas, ¿cuántas veces tienen que trabajar con esa, ¿no? Con esa defensa de una coherencia interna que ya no es útil? Básicamente no es útil, ¿sí? El contexto de dar razones es justamente uno de los contextos más, ¿no?, rígidos y que tenemos tan bien aprendidos por toda una historia de aprendizaje social, ¿sí? De ser coherentes con uno mismo, ¿sí? Hay que ser coherentes con la actualidad de uno, con lo que es uno hoy, entender esta sensación, ¿no?, de ser siendo, ser siendo. En el primer, por ejemplo, en el primer encuentro, ¿sí?, trabajo una dinámica que es propia de ACT, ¿sí?, que se llama Yo Soy. Y si quiere la podemos hacer ahora muy, pero muy brevemente. Yo soy. Piensen cada uno, cada una de ustedes, ¿sí?, un yo soy con una palabra, ¿eh? Un yo soy bueno y un yo soy malo. Autodefiniciones, ¿sí? Autodefiniciones. Yo soy, yo les puedo decir de las mías, una lista bastante larga de yo soy malo, ¿no? Yo soy miedoso, ¿sí? Me aterra dar conferencias, ¿sí? Soy miedoso, soy ansioso. Yo bueno, yo soy empático, yo soy sociable, ¿sí? Puedo hacer una lista. ¿Okay? ¿Tienen algún yo soy bueno y yo soy malo en la mente para trabajar? No hace falta que acá no vamos a hacer humanidad compartida como lo hicimos desde ACT, ¿sí? Ahora, pongámoslo a jugar eso, porque todos tenemos autodefiniciones, ¿sí? Todas son válidas. Pongámoslo a jugar con 4 preguntas. Eso que digo que soy, ¿sí?, ¿todo el tiempo? ¿Con todo el mundo? ¿En toda circunstancia? ¿Qué pasó? Alguien que me cuente. ¿Alguien puede poner? María Laura me hace así. No sé si es tu nombre el que está, María Laura, porque hay veces que... Estoy ¿Sí? pensando que no, obviamente No. no es todo el tiempo, es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo con quién está, siempre uno es distinto o se siente distinto. Exacto. Sí, sí. Pero la mente completa, ese yo soy, ustedes lo escucharán muchas veces, ¿no? Yo soy vago, yo soy vaga, ¿sí?
Yo soy vago. Y siempre, ¿no? Suena en la mente, suena siempre. Yo soy vago, siempre. ¿Sí? Yo soy pesimista, siempre. ¿No? Pero ponerse a jugar con estas cuestiones empieza a flexibilizar un poquito la mirada, ¿no? Y ahora hagan otra pruebita, rápido, con esas autodefiniciones, con esas dos, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que solo actuamos de una manera o actuamos de otra según el contexto, pues somos contexto dependientes, ¿sí? En nuestro responder, completemos esta frase. Yo pienso que soy tal cosa, coma, a veces. Yo pienso que soy vago, coma, a veces. Yo pienso que soy ansiosa, coma, a veces. Hagan esa prueba. Cuéntenme, ¿qué pasa? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó por el cuerpo? Alivio. Ahora no tengo, yo siempre tengo escrito, y me olvidé hoy, tengo escrito la palabra liviano en un papel. ¿Sí? Porque no he hecho nunca esta dinámica sin que alguien diga, me siento más liviana o más liviano. ¿Sí? ¿Más liviano para qué? Ese es el tema. ¿Qué busco con esto? ¿Por qué busco flexibilizar esa mirada con respecto a uno? ¿Sí? A las autodefiniciones. Porque nos dan mayor espectro conductual. ¿Sí? Ya no tengo que responder a una definición absoluta, como si estuviese dando, ¿no? una definición de una propiedad directa de un objeto. La mesa es redonda. Sí, la mesa es redonda siempre. ¿Sí? Si yo no la agarro y la corto y la convierto en cuadrada, va a ser redonda siempre. ¿Sí? Ahora, nosotros como personas, las autodefiniciones siempre son conductas que puedo definir. Yo actúo de tal manera o actúo de otra. ¿Sí? Ahora, hacer esta reflexión siempre me lleva a tener que dar algún anclaje personal, de decir, si yo no soy esto y no soy lo otro, ¿quién soy? ¿No? Porque surgen estas cuestiones, ¿sí? Adolescencia, definición, ¿no? De personalidad, ¿tá? Yo soy siempre yo. Eso es lo maravilloso. Yo soy siempre David, ansioso, cuando me comporto de forma ansiosa, y cuando no, también. Yo soy siempre yo, respondiendo al contexto. ¿Se entiende? No dejamos a la persona en el limbo de no soy esto, no soy lo otro, entonces ¿qué soy? ¿No soy nada? No. Yo soy siempre esa entidad que va a responder. Si no estoy de acuerdo cómo respondo, bueno, puedo cambiar a responder de otra manera. ¿Es fácil? No, por supuesto. Hay mucho entrenamiento, mucho refuerzo, ¿sí? Que hay que ir trabajando. Pero por lo menos la sensación de liviandad. Y fíjense que no estuvimos hablando de teoría, porque obviamente ACT no es, justamente cuando se hace con un consultante, hay que ser lo menos teórico posible y lo más práctico posible. Entonces hay que pasar por el cuerpo algunas cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, con que me digan más liviana, más liviano, ¿sí? Más tranquilo, siento algo de paz, pueden aparecer varias cosas, ¿sí? Ya es suficiente. Eso es lo que quiero rescatar. Para que después, cuando hablemos de otras cuestiones, en donde la persona por ahí se rigidiza con respecto a algo, nosotros podemos hacer una referencia, ¿sí? A una práctica que pasó por el cuerpo y pueda flexibilizarse un poco más la mirada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Esto es bien propio de ACT, ¿eh?
¿Te puedo hacer Bueno, una consulta? sí, cómo no, Ahí cómo estás no. trabajando la perspectiva del yo observador o del yo Ujú. contextual. Pues, Las, siempre se eh, me confunden esos dos, no logro establecer bien la distinción. Podés hacer las dos distinciones en este caso. ¿Por qué? Porque vos podés ver a la producción verbal como una producción verbal, eso que yo digo que soy, ¿sí? Como una palabra, ¿sí? Que inclusive vos ya sabés, Florencia, si has leído del modelo o practicás el modelo, que hay muchas dinámicas, ¿sí? Que se puede desliteralizar la palabra repitiéndola Todas las a mucha finales. velocidad. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener perspectiva con esa producción verbal, con esa palabra, ¿sí? Que en este caso influye tanto, ¿sí? En lo conductual. Entonces, ahí estás haciendo difusión cognitiva, estás tomando perspectiva de la palabra. Ahora, cuando hablas de un yo observador que actúa, ¿sí? Y acciona según el contexto, ahí estás trabajando justamente el yo como contexto y no el yo como contenido. Yo soy esto que digo que soy, o que me Bien, dicen que soy. ¿Sí, Florencia? Ahí es como un mix, sí. ¿no? Por eso es muy eficiente trabajar con algunas dinámicas y no con un montón de dinámicas. Porque con una, por ahí se trabajan varios procesos, ¿sí? Como por ejemplo este, ¿no? De difusión y yo como contexto, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Gracias. No, por favor, Florencia, gracias a vos. Me voy un poquitito al Prezi para puntualizar los procesos ACT, básicamente. A ver si ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? El Prezi. Bueno, este es el equipo fundador que siempre lo voy a nombrar porque fueron quienes me brindaron su mirada y su expertise en el comienzo del primer protocolo. El licenciado Giancarlo Quadrisi, Lechese, con quien escribí el libro, psicólogo clínico, especialista en psicología social comunitaria, docente universitario, investigador, presidente de SACIA 2015-2018 y ahora fue vuelto a ser elegido 2022-2025. Experto en procesos de participación juvenil. Con Giancarlo pusimos el protocolo también en espacios sociocomunitarios, con el que se maneja muy bien, con muy buenos resultados. Por supuesto, siempre adaptándolo al léxico, ¿sí? Al contexto, por supuesto, ¿no? Siempre esa adaptación es fundamental, ¿no? Para el éxito de cualquier tipo de proceso. La licenciada María Laura Tamagnone, psicóloga clínica, diplomada también en ACT por la Universidad de Luján y Fundación Foro, instructora de yoga y facilitadora en mindfulness. La licenciada María Cecilia de Simone, psicóloga también por la UBA, especialista en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia por la UNAR y posgrado en clínica sistémica en Fundación Bateson. Bueno, a ver, vamos a pasar directamente a tratar de definir brevemente qué es ACT, ¿no? Y ACT es un tipo de terapia orientada a la aceptación psicológica y a los valores personales, ¿sí? Que estuvimos hablando que valor personal es análogo a propósito personal, ¿sí? Stephen Hayes es el principal desarrollador. Strossar y Wilson fueron con quienes escribió el libro cabecera de ACT del 99, ¿sí? Ahora, este tipo de terapia se ha desarrollado aplicando, ¿sí? Un marco teórico sobre el lenguaje y la cognición humana, llamado RFT o teoría del marco relacional, que básicamente lo que aborda es esa operante generalizada de relacionar conceptos, ¿sí? Bueno, y un montón de marcos de relación, que ahora por ahí vamos a ver algunos. Y una postura filosófica, que es el contextualismo funcional de Pepper, donde la unidad de análisis es el acto en contexto en curso. Todo ello está a la base de esta intervención fundamentada en investigación básica, sería la RFT, y aplicada, que una de las aplicaciones es ACT. ACT es la más conocida dentro de las denominadas terapias contextuales o de tercera generación, dentro de la línea cognitivo-conductual, siendo la que goza de mayor evidencia empírica. Otras son DBT, ¿sí? Que algunos consideran que está entre la segunda y la tercera ola, que es la terapia dialéctico-comportamental de Marshall Linehan,
FAP, terapia analítica funcional. Bueno, IBCT, perdón, en inglés, es nulo absolutamente, MBCT, ¿sí? La terapia cognitiva basada en mindfulness. Bueno, este movimiento de terapias se le denomina tercera ola porque le siguen al contextualismo radical, ¿sí? De Skinner, y a la TCC, respectivamente. ACT es un modelo de terapia donde conviven la sensibilidad y los principios. Y escuchen bien, porque muchos dicen, es conductista. Ok, ya no tenemos todos, ¿sí? Por lo menos acá en Argentina, ¿no? Pero escuchen esto, conviven la sensibilidad y los principios humanistas con procedimientos de cambio conductual. Esto es una convivencia tal vez impensada, ¿sí? Pero si leen por ahí el último libro de Hayes, Una mente liberada, que es del 2020, él ahí declara, por ejemplo, que entró a la psicología enamorado de la psicología humanista, ¿sí? Y que define ACT, la terapia de aceptación y compromiso, como que viene ACT a darle herramientas y basamento científico, ¿sí? Con una metodología más de ciencia básica, a todos los principios humanistas. Fíjense que esto es muy interesante, ¿sí? También flexibilizar la mirada con respecto a justamente esta línea del conductismo radical, por ejemplo. Ha mostrado su eficacia, ¿sí? su efectividad en numerosos estudios de caso y ensayos clínicos aleatorizados, más de 600 hasta el 2020, en una amplia gama de aplicaciones que van desde el dolor crónico, las adicciones, el tabaquismo, la depresión, la ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, la psicosis, el estrés laboral, hasta el duelo complicado o el afrontamiento de enfermedades como el cáncer. ACT ya es considerada una terapia basada en la evidencia en ansiedad mixta, depresión, TOC, dolor crónico y psicosis por la División 12 de la Asociación Americana de Psicología, por la APA. ¿Qué nos viene a decir ACT? ACT sostiene que a la base de los problemas psicológicos se encuentra el lenguaje mismo, haciendo inevitable que en ciertas condiciones surjan pensamientos y sensaciones que pueden vivirse como aversivos. El hecho de luchar, huir o evitar contactar con dichos eventos privados trae costos a mediano y o largo plazo que sostienen el problema, costos de la evitación experiencial. ¿Sí? Mediante metáforas, paradojas y ejercicios experienciales, las y los consultantes aprenden a contactar con los pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones desde una nueva perspectiva. De esta forma, las personas aprenden la habilidad de recontextualizar, no necesariamente de reestructurar el contenido de esos eventos privados. Cuando nosotros dijimos, yo soy vago o vaga o ansiosa, ¿sí? Nosotros no fuimos ahí a cambiar el pensamiento, ¿sí? Sino que le dimos un nuevo contexto. ¿Esto sucede siempre? ¿No? Entonces pensábamos que somos ansiosos o que actuamos de forma ansiosa. A veces, ¿qué le dimos ahí? Una recontextualización, ¿sí? No reestructuramos el contenido desde la mirada de la TCC más tradicional, ¿sí? Que lo toma como, no se dice tampoco desde ACT que eso no, sino que no es lo fundamental, el primer objetivo que se va a buscar, ¿sí? Todo esto al tiempo que clarifican, ¿sí? Las personas lo que les importa en sus vidas, lo que auténticamente valoran y adquieren el compromiso con los cambios necesarios en la acción. Entonces, el objetivo principal de ACT es justamente buscar en la o el consultante mayor flexibilidad psicológica para afrontar cualquier objetivo terapéutico, ¿sí? Ahora, flexibilidad psicológica no entendida de forma, ¿sí? como comúnmente lo podemos llegar a pensar, sino que es bien preciso. Se lo voy a dejar acá en las palabras de Stephen Hayes, ¿sí? Desde su último libro. La flexibilidad psicológica es la capacidad de sentir y de pensar con apertura mental, de asistir voluntariamente a la experiencia del momento presente y de avanzar en las direcciones que son importantes para nosotros.
al tiempo que forjamos hábitos que nos permiten vivir de un modo congruente con nuestros valores y aspiraciones actuales, para poder vivir una vida llena de sentido y de propósito. Si esta definición de Hayes de flexibilidad psicológica la ven, digamos, desconectada con un proceso de orientación, bueno, genial. Yo veo una conexión directa. ¿Sí? Más simple. La flexibilidad psicológica es la capacidad personal de actuar en dirección a lo valioso a través de acciones comprometidas y aceptando el dolor. Dolor le podemos decir de 1000 formas, ¿no? Ansiedad, miedo, ¿sí? Que eventualmente esto conlleva. Ir en dirección a lo valioso, ¿sí? Justamente genera muchas veces sensaciones o pensamientos aversivos. No todo es color de rosas cuando uno se dirige a algo que le importa. ¿Sí? Ahora, todo esto que estamos hablando se apoya en esta matriz, ¿no? Estos son los 6 procesos o herramientas, ¿no? Me gusta más el tema de herramientas, pero además son procesos, ¿sí? Herramientas como la herramienta que yo le ofrezco también al consultante, que establece para propiciar mayor flexibilidad psicológica en las personas. Aceptación, difusión cognitiva, momento presente, yo como contexto, dirección guiada por valores personales y acciones comprometidas. ¿Sí? Lo que estuvimos viendo, por ejemplo, con la pequeña dinámica del yo soy, estuvimos haciendo hincapié en esta difusión cognitiva que marcaba Florencia y el yo como contexto. Y también el momento presente. ¿Sí? Lo vamos a ver de a poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque yo no puedo ver el chat ahora. Bueno, no sé si... A ver, ahí estoy. A ver. Ah, no, es Erika poniendo mi Instagram. Aceptación versus evitación experiencial. Esto es un primer proceso, ¿sí? Una primera herramienta fundamental, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El proceso de aceptación, resumidamente, refiere a la capacidad de convivir, de hacerle lugar a las experiencias internas difíciles, pensamientos, emociones y sensaciones aversivas, en pos de orientarse en direcciones valiosas y conseguir metas congruentes con dichas direcciones o valores personales. ¿Sí? Por supuesto que para el proceso hay metáforas, hay dinámicas donde la persona esto lo hace cuerpo, ¿no? Lo hace carne. ¿Sí? Hay metáforas como por ejemplo caer en una arena movediza. ¿Sí? Es una metáfora muy usual en ACT. ¿Sí? Hay muchas otras, pero es como muy evidente acá. ¿Sí? Cuando, no porque nosotros tengamos arenas movedizas y caigamos frecuentemente en arenas movedizas, pero por ahí en alguna película lo hemos visto o hemos escuchado, qué pasa cuando caemos en una arena movediza. ¿Sí? Que el primer consejo que se les viene a la mente, si lo han escuchado de alguna película, ¿qué pasa cuando caemos en la arena movediza? Que no te muevas. Ahí va. Exacto. Sí. Porque, ¿qué pasa si yo quiero salirme? ¿Te hundís más? Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí. El querer huir. ¿Sí? Lo que explica, ¿sí? Lo que se aborda en ACT justamente es eso, ¿no? Que el control, justamente, el control y el evitar esa sensación, ese pensamiento, esa emoción, justamente es el problema, acrecienta el problema. Yo puedo evitar momentáneamente de tener, ¿sí? alguna sensación, pero siempre es momentáneo, siempre va a volver cuando lo quiero evitar. ¿Sí? Muchas veces también se hace el ejercicio de no pienses en un elefante rosa,
¿sí? Todos vamos a contar 10 segundos sin pensar en un elefante rosa. Pero ojo que nadie puede pensar en un elefante rosa. ¿Sí? ¿Por qué se hace difícil? ¿Por qué se hace difícil no pensar? Porque en la misma regla ya aparece el elefante rosa. ¿Sí? Si yo me quiero sacar de encima la ansiedad y permanentemente estoy luchando contra eso, justamente lo que más va a volver es la ansiedad. Puedo tener alguna acción evitativa como tomar algo de alcohol, pero va a volver, ¿sí? Siempre es a corto plazo, ¿sí? Entonces, la aceptación es justamente ese proceso, esa capacidad, esa herramienta, ¿sí? De poder convivir con esas experiencias aversivas, pero no porque somos perversos, no, siempre en pos de que la persona pueda orientarse en direcciones valiosas, ¿sí? Podemos hacer ahora seguimos, podemos hacer una pequeña, a ver, si lo tengo por acá, una pequeña práctica de esto. ¿Tienen alguna virome o lápiz o algún elemento que se puedan poner entre los ojos, entre sus ojos y la pantalla? A la menor distancia posible de los ojos, ¿sí? Exactamente. Bien, como lo está haciendo Mariano, perfecto. Bueno, Laura, fantástico. Florencia, bien. Martín, exactamente. A la menor distancia de poder hacer foco en ese objeto. Bien. Yo ahora les comparto, están viendo mi pantalla, ¿sí? Pero no quiten ese objeto delante de los ojos, entre medio de los ojos, ¿sí? No lo muevan. Hagan foco en la pantalla. Leen pensamiento, emoción o sensación, ¿sí? Sin quitar el foco, sin mover el objeto. Ahora, vuelvan a hacer foco en el objeto, ¿sí? Vuelvan a hacer foco en el objeto. Bien, están viendo la virome, el lápiz, lo que tengan ahí delante. Bueno, vuelvan a poner el foco en la pantalla. ¿Leen? ¿Qué cambió? Pueden volver a poner el foco en el objeto, ¿sí? Mi pregunta es, ¿tuvieron que quitar el objeto? Listo, bueno, ¿tuvieron que quitar el objeto, moverlo? No. Bueno, si ese objeto fuese un pensamiento, una emoción aversiva, ¿sí? Lo que justamente se le enseña a la persona de poder focalizar en lo que le importa, poder convivir, ¿sí? Con ese pensamiento, con esa emoción, y poder dirigirse a eso que le importa, sin mover, ¿sí? Sin quitar, sin evitar lo aversivo. Por supuesto que va a tener consecuencias de que eso aversivo va a dejar de tener tanto impacto y va a disminuir, ¿no? Su influencia, ¿sí? Pero eso es secundario. El tema es que la persona pueda ponerse en acción. Por eso se llama ACT y no ACT, o, ¿sí? ACT de actuar. Bien. Vuelvo a los procesos. De fusión cognitiva. Bueno, es lo que estábamos hablando con Florencia, ¿sí? Del ejercicio del yo soy. También lo pueden llevárselo en la práctica, en lo cotidiano, ¿sí? Estamos mirando una película de terror, viene todo muy bien, estoy súper enganchado en la trama, súper enganchado, pero empieza a haber, no sé, una escena que, bueno, ya no me estoy aguantando de ver, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando no me estoy bancando lo que estoy viendo? A ver, ¿quién arriesga? ¿En qué empezamos a pensar? Cierro los ojos, me voy. Bien. Cambias de canal. ¿Qué otra cosa? ¿La querés seguir viendo porque te súper interesa la película? ¿Qué empiezas a pensar? Esas son todas conductas evitativas. ¿Cómo?
Que termine rápido esa parte desagradable. Que termine rápido, es una película, son actores. Es una película. Eso. Es una película, no es sangre, es jugo de tomate, ¿sí? O ketchup, ¿está bien? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? O sea, lo que hacemos es defusionarnos cognitivamente con eso que está sucediendo, ¿sí? Tomamos perspectiva, ¿bien? Tomamos perspectiva. Entonces, justamente esta es la herramienta que se trabaja, ¿sí? De fusión versus fusión cognitiva. No quiere decir, y ninguno de los procesos quiere decir, que su versus sea lo malo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fusión cognitiva no podríamos ni leer, porque veríamos manchitas que no tienen sentido para nosotros. O sea, nos fusionamos a un código que ya conocemos para poder leer y encontrar el sentido, ¿sí? Pero al mismo tiempo podemos defusionarnos y decir, eso lo escribí yo, ¿sí? Eso es una producción mía, ¿sí? Yo puedo pensar, ¿no? Puedo sentir amor, odio, lo que fuere, ¿sí? Pero yo no soy eso que está pasando, yo soy quien contiene eso, esa es la próxima herramienta, ¿sí? Pero esa difusión cognitiva es justamente, ¿no? Lo que nos flexibiliza frente a conductas de tipo juiciosa, ¿no? Juicios hacia sí mismo o hacia el exterior, reglas, predicciones, son construcciones, ¿sí? El tema es cómo respondo yo a eso. Las reglas no son malas per se, reglas sociales. Sí, fantástico, bárbaro. El tema es cómo respondo yo a esas reglas sociales, la rigidez que tengo en responder, ¿sí? A esas reglas. Entonces, básicamente es esto, describe el proceso por el cual la persona logra hacer consciente sus propias producciones verbales, dejando de actuar de forma rígida y fusionada con las mismas, flexibilizando su conducta frente a juicios hacia sí mismo, hacia el exterior, reglas, predicciones, evaluaciones. Aprender a observar que pensamientos y emociones son solo eso, pensamientos y emociones, ¿sí? Y esto nos da un mayor margen de maniobra en la conducta. Contacto con el momento presente. Bueno, es lo que estuve hablando desde el comienzo, ¿no? El aquí y ahora, que es la frase que mejor describe este proceso, que alienta a permanecer en contacto con el tiempo presente, justamente cotejando las oportunidades que nos brinda el ahora, sin perdernos en especulaciones hacia un pasado y un futuro que son inexistentes, ¿sí? Fíjense que lo esperable en estos procesos de orientación es que las personas oscilen entre experiencias pasadas y expectativas de futuro permanentemente, y estemos hablando de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar, pero perdemos sensibilidad frente al contexto presente. Ahora, ¿qué te importa ahora? ¿Sí? ¿Qué es importante? ¿Qué es valioso para vos ahora? ¿Qué vale la pena? ¿Sí? Yo como contexto es lo que estuvimos hablando, ¿no? Es rescatar ese yo observador, que es una capacidad humana, ¿sí? Absolutamente humana. Que podemos ser conscientes de ese notar, y ese notar justamente es lo que va a flexibilizar también la mirada con respecto al elegir, al decidir, ¿sí? Todo esto hace la flexibilidad. Flexibiliza la identificación con un yo como concepto. Yo soy obsesivo, yo soy empática, yo soy ansioso, yo soy vergonzosa porque fui maltratada y toda esa historia construida verbalmente, que no quiere decir que no exista, ¿sí? Pero es una historia que me cuento de una determinada manera y no de otra. Para acercar a la persona a su yo como contexto, ¿sí? Como recipiente de todo lo anterior, pero diferente a su contenido. Esta herramienta va a permitir a la persona emanciparse de una conducta rígida respecto a historias personales construidas verbalmente y sostenidas en el tiempo. Y esto justamente es acá donde llegamos a la dirección guiada por valores personales, ¿sí? Que es como el corazón de ACT y obvio de este protocolo, ¿sí? El trabajo profundo sobre el proceso de valoración y los valores personales hacen de ambas prácticas propuestas originales y eficaces tanto para el abordaje integral de una psicoterapia como en la especificidad de un proceso de orientación.
en el protocolo de orientación que nos convoca el valor personal ocupacional, ¿sí? Que eso es lo que lo va a distinguir de un valor personal construido en clínica, ¿sí? Una clínica general, ¿no? Lo que nosotros justamente vamos a elicitar en la persona es la construcción de un valor personal ocupacional que construirá la persona, ¿sí? en el proceso y que le vamos a llamar propósito personal, ¿sí? Para clarificar, para elicitar un poco estos valores personales, ¿sí? Podemos pensarlo simplemente poniéndonos en esta situación hipotética, ¿no? Cumplimos 100 años, somos súper optimistas, llegamos a los 100. ¿Qué quisiéramos que diga esta pancarta, por ejemplo, de las personas importantes para nosotros? ¿Sí? Que no significa solo familiares, ¿no? Las personas que nos importan en este mundo, que tienen un valor para nosotros. ¿Qué quisiéramos que nos escriban en esa pancarta? ¿Sí? ¿Pueden pensarlo? ¿Se les puede ocurrir alguna frase? Me encantaría que puedan compartir, aunque sea escribiéndolo, ¿eh? Sí, yo creo, me imagino alguna frase relacionada bueno, qué bueno que finalmente seguiste tus deseos o fuiste hacia donde finalmente tiene que ver sí, con tus propios deseos, una cosa así, me imagino, ¿no? Excelente. Fíjate, Mariano, que ahí se puede empezar a indagar muchísimo, ¿no? Para vos seguir tus deseos es importante, ¿no? Se puede empezar a indagar y a bucear a partir de la frase que surja, ¿no? Porque ahí se puede bucear en valores. ¿Seguir tu propio deseo es importante? ¿Comparado con qué? Con dejar que la vida te arrastre, ¿no? Podemos filosofar y... ¿sí? Pero se puede empezar a clarificar, ¿sí? ¿Estamos orgullosos? A ver, Luciana, no entiendo la frase, si la podés decir, que es estamos orgullosos de vos. ¿Cómo sería la frase, Luciana? Que me imagino que, bueno, cumpliendo ya 100 años, una vida vivida y también eso de la familia, las personas que nos importan, estando orgullosos de todo ese transcurso, de toda esa vida vivida, bien vivida. O sea que están orgullosos todos de vos, te demuestran ese orgullo. Sí. ¿Sí? Es importante que los demás sientan eso de vos, que se enorgullezcan de vos. Sí, yo cuando lo puse y le hiciste esa pregunta a Mariano también me quedé pensando y yo dije, la verdad es que después de que lo escribí, dije, para mí tiene como mucho valor, o yo busco todo el tiempo como, bueno, que alguien reconozca y que esté orgulloso de algo que yo he hecho. Fantástico. Yo quiero que todos escuchen, ¿no? Estas producciones y fíjense desde cuántos lugares, ¿no? Podemos, ¿no? intervenir y empezar a bucear, ¿no? Luciana ahí tiró una bomba, ¿sí? Tiró una bomba también. Esto del orgullo desde afuera, qué cosas, ¿no? Se supone que enorgullecerían a la gente, y ahí me meto por ahí, andás a ver a dónde salimos, Luciana. ¿Sí? Pero ¿se entiende cómo jugar con este tipo de disparadores? Bueno, estamos clarificando valores personales. ¿Sí? ¿Qué es esto de que los demás sientan orgullo de mí haciendo qué? ¿Sí? Acá Ana puso, gracias por compartir y disfrutar momentos y tantos viajes juntos. El compartir, ¿con qué está relacionado con ese compartir? ¿No? con la familia, con los amigos, el compartir de qué forma, ¿no? Entonces ahí después podemos empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué acciones se estarían conectando con esto que sumen a esto? ¿Sí? Eso es lo que desde ACT serían acciones comprometidas. Que ahora lo vamos a ver, es otra de los procesos ACT, ¿no? Cuando empezamos a clarificar valores,
Después vamos a ir a buscar, no, esto no queda en el aire, vamos a empezar a ir a buscar y que la persona empiece a determinar ciertas acciones que me van a acercar más a esto. ¿Qué necesito hacer para alimentar este valor? O, como le decimos nosotros, este propósito. ¿Sí? Esta era una pequeña dinámica, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esto de separar lo que son valores personales construidos desde la clínica, ¿no? Que obviamente integran a todos los aspectos vitales de una persona, diferenciado de lo que son valores personales ocupacionales, ¿no? Por ahí en terapia puede generarse un valor como ser una pareja más cariñosa, o ser una madre o un padre responsable o más responsable, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de propiciar? Valores personales ocupacionales, por ejemplo, como los que rescaté acá de algunos consultantes, ¿no? Ayudar a las personas para que consigan realizar cambios valiosos en sus vidas. Diseñar indumentaria con temáticas ecologistas para expandir la conciencia de las personas respecto al cuidado del medio ambiente. No sé. Esta era una chica que estaba en una dicotomía total entre diseño de indumentaria y toda la acción, ¿sí?, medioambientalista, seguía cuanta organización se manifieste con respecto a este tema, y logró construir un propósito donde, lejos de tener que decidir por alguna, lo pudo integrar. No digo que todo podamos integrarlo en un propósito, pero sí varios elementos con los que la persona se identifica como valiosos, ¿sí?, que identifica como valiosos, los puede integrar en este propósito. Léanlo bien. Esto es textual. Diseñar indumentaria con temáticas ecologistas para expandir la conciencia de las personas respecto al cuidado del medio ambiente. A la semana esta chica ya estaba interviniéndose remeras y pantalones con frases sobre la naturaleza y dibujos alusivos, ¿sí? A esto le llamamos propósito personal, no es un misterio, ¿sí? Es una frase que condensa lo importante, que condensa además la intencionalidad de la persona. Acciones comprometidas. Es el último de los procesos. Este proceso corresponde a la última dimensión del hexaflex, ese hexágono que mostraba los 6 procesos, tendiente a que la persona defina acciones concretas fundadas en aquellos valores personales que se trabajaron con anterioridad. Nosotros vamos a decir propósitos personales, ¿no? Justamente, tanto desde ACT como desde el protocolo de orientación en propósitos personales, las y los facilitadores van a estar atentos a marcar las discrepancias y los acuerdos entre los patrones de acción definidos por quienes consultan y los valores antes elegidos por los mismos. ¿Sí? Nosotros vamos a estar ahí reflejando, ¿sí?, algunos tipos de decisión, ¿sí?, siempre cotejándolo con ese propósito personal, que esté al servicio de, ¿no?, al servicio de ese propósito. La orientación en propósitos personales aborda acciones comprometidas implícitamente en el proceso donde quien consulta decide la profesión u oficio más adecuado respecto a su propósito personal y sale al encuentro de la capacitación correspondiente. Averiguar planes de estudio de diferentes carreras, comparar instituciones educativas, entrevistarse con profesionales. Se dan cuenta que entra absolutamente, digamos, todas las instancias de una orientación vocacional entran, ¿sí?, pero, digamos, con un otro ordenamiento, por lo menos, ¿sí? Entran dentro de este marco teórico también, ¿sí? Inscribirse, comenzar a leer, interiorizarse sobre la temática elegida, hacer contacto. Yo eso lo trabajo muchísimo, ¿sí? Hay una intencionalidad de ayudar a hacer contacto con esa ayuda. Ahí, donde, no sé, en una organización que está a la vuelta de tu casa, o hacer contacto. El hacer contacto es transformador. No me quiero extender demasiado, ¿sí?, pero esto es como la base teórica científica de ACT, que es la RFT, ¿sí?, la teoría del marco relacional.
¿no? Que justamente lo que yo les decía, ¿no? Lo que estudia es esa operante generalizada en relacionar, ¿no? Y si vemos los principales tipos de relaciones entre estímulos, nada queda por fuera de esto. De coordinación, ¿sí? La palabra mesa con el objeto mesa, desde que nacemos. De distinción, Francisco es distinto que Santiago. De oposición, la noche es opuesta al día. De comparación, abogacía tiene, ¿no? Salida laboral, más salida laboral que arquitectura. Espacial, el vaso se encuentra a la derecha de la botella. Deíctico, yo estoy aquí, tú estás allí. ¿Sí? El deíctico, yo. Temporal, la respuesta le llegó después de entregar el parcial. Después, antes. Jerárquico, Martín es integrante de la familia tal. Causal, el perro fue el que rompió la maceta. Bueno, todo esto está a la base de la investigación de RFT, como también nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento tiene esta base de entrenamiento, ¿sí? Que tenemos que ir como flexibilizando. No hay nada, ¿no? Ni bueno ni malo. Tiene que ser útil esa relación con las cosas, con los conceptos. Entonces, la RFT aborda fundamentalmente la operante generalizada de relacionar estímulos y sus derivados. Red de relaciones. Esto que estuvimos haciendo al principio. ¿Con qué palabras relacionás orientación vocacional? ¿Sí? Y el cambio en la transformación de funciones de los estímulos. Un ejemplo muy básico. No sé, tengo una pareja y voy a tomar café siempre a un mismo bar. Ese bar va a tener una función apetitiva porque yo lo relaciono con esos lindos momentos, ¿sí? Que paso con mi pareja. ¿Bien? Me peleo con mi pareja. Muy mal. ¿Qué pasa con el bar? Pasa de tener una función apetitiva a una función aversiva. ¿Qué es lo más probable que haga? Que agarre por otra cuadra, paso por enfrente. ¿Sí? Empezamos a tener acciones de evitación experiencial porque me conectan, ¿sí? Con eso, con esa separación, con ese dolor, esa pérdida. El problema se da cuando la conducta queda rigidizada respondiendo a reglas verbales que alejan a la persona de lo valioso para sí. ¿Sí? Esto es lo que se va a trabajar. Y estas formas de responder, ¿sí? Van a tener como 3 clasificaciones en RFT. De tipo pliance o plegamiento, por ejemplo, tengo que estudiar una carrera universitaria porque si no, no sos nadie en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tengo algún registro de que esto es verdad? ¿Lo puedo corroborar? No. ¿Por qué? No, bueno, pues socialmente estamos entrenados muchísimo tiempo para, ¿sí? Responder a esta regla con sí, claro, bueno, ok, vamos por ahí. ¿Sí? Esa es una forma de relacionarse, de tipo tracking o rastreo, ¿sí? Donde sigo una regla, pero si hay algo que no se da, como dice la regla, puedo cambiar porque estoy en contacto con las contingencias. ¿Sí? Yo siempre agarro el Magiclick, abro la llave del gas y enciendo la hornalla. ¿Sí? Si no tengo gas, voy a hacer lo mismo, no se va a encender. ¿Qué pasa? Voy a buscar cuál es el problema. ¿Sí? Pero no sigo dándole al Magiclick porque, ¿sí? Porque se tiene que encender. Tengo un contacto justamente con el contexto, con la contingencia directa. ¿Sí? Eso es de tracking o rastreo. O tipo aumenta o incrementación, que es justamente actuar, por ejemplo, al servicio de un propósito, donde la motivación es absolutamente intrínseca. Más allá que puedo obtener algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Es valiosa per se. Como diría Csikszentmihalyi, ¿cómo es? Csikszentmihalyi desde la terapia, desde la psicología positiva, en Flow, lo hace mucho hincapié esto en él, ¿no? Que sea autotélica, que sea una acción autotélica, ¿sí? Con un fin en sí mismo. ¿Bien? Esto es una respuesta de tipo aumental, ¿no? Cuando nos dirigimos, ¿sí? Por una motivación intrínseca, por ejemplo, generando esta construcción de consecuencias deseadas construidas verbalmente, como es un valor personal o un propósito personal.
¿qué vamos a intentar siempre hacer? ¿No? Y que también habla mucho de esto ACT en un proceso de orientación. Corrernos de un modo resolución de problemas. Modo resolución de problemas, porque ahí estamos mezclando, empezamos a mezclar absolutamente todo. Cuestiones de tipo emocional mezcladas con cuestiones más de tipo más racional. ¿Bien? Y en el proceso, por ejemplo, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en el primer encuentro, por ejemplo, es distinguir, elegir y decidir. El elegir, ¿sí? Como una respuesta más espontánea, sin tener que evaluar o pensar me conviene o no, y un decidir que la conveniencia sea un elemento a tener en cuenta, ¿sí? Porque no está mal ni elegir ni decidir. El tema es que al discriminarlo, al poder discriminar estos dos procesos, uno puede entender un poco mejor qué es lo que está queriendo hacer y con qué herramientas, ¿no? Si está queriendo sacar un tornillo con un martillo, difícilmente salga, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos muy básicos, ¿no? ¿Cómo consigo una carrera con buena salida laboral, que me dé seguridad económica y que además me guste? Y bueno, acá nos enfrentamos con los problemas de, por ejemplo, mezclar el amor con el dinero, ¿sí? Se les pueden ocurrir 1000 ejemplos, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Sí? Yo quiero tener una pareja que además de darme seguridad económica, además me guste, ¿no? Que esté enamorado, ¿sí? Bueno, estás en un problema. ¿Por qué? Porque estás mezclando dimensiones diferentes, ¿sí? Tratándolos de resolver con una fórmula que por ahí resuelve una, pero no la otra. Entonces, este modo de resolución de problemas hay que como desarticularlo. Primero vamos a conectar a la persona justamente con la parte de elección, ¿sí? Bueno, ustedes dicen el deseo, ¿sí? La elección, pero después vamos a conectar a la persona con el otro proceso de decidir, más estratégico. Pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo clarificar o contactar con una intención, ¿sí? Primordial, generar y construir un propósito personal importante para mí, al mismo tiempo que estoy evaluando y especulando con la conveniencia de eso con respecto a qué, a otros propósitos, ¿de quiénes? ¿Sí? ¿Se entiende esta discriminación, estos dos procesos? Entonces, un poco es salir de esto, ¿no? Salir de esto, de esa normalidad, no la que dice, no la que dice ACT, ¿no? Ahí, normalidad saludable, ¿no? La normalidad saludable es, digamos, la concepción biomédica más aceptable, ¿no? Pero ACT le va a llamar, ¿sí?, a estas comparaciones permanentes que nosotros construimos, ¿sí?, con toda una historia de aprendizaje, soy más que, menos que, igual que, ¿sí? Esto es normal. Esto es absolutamente normal. Por eso el concepto de ACT, que suena muy raro, es normalidad destructiva. O sea, ACT asume que procesos psicológicos normales de la mente humana, totalmente entrenados socialmente, crean sufrimiento psicológico para todos, tarde o temprano. A esto le llama normalidad destructiva. Cómo esta dinámica mental, que aborda muy bien la RFT, ¿sí?, nos lleva, sí, a resolver problemas, por supuesto, el lenguaje, nos lleva a resolver problemas, nos lleva a crear ciencia, nos lleva a crear tecnología, nos lleva a crear un montón de, digamos, en un montón de contextos, ¿sí?, cosas muy positivas. Pero también esto, naturalmente, nos lleva a conectarnos con el sufrimiento. Construir un motor, ¿sí?, de un auto, fantástico. Ahora, cuando nos enfrentamos a la anticipación de la muerte, es otro tema. Ahora, es producto de la misma mente, es producto de la misma dinámica mental, ¿sí? El sufrimiento psicológico, digamos, está
a nuestro alrededor en todas partes. ¿Sí? Por eso ACT no descansa en el supuesto de la normalidad saludable. Cuando yo no siento ansiedad, cuando yo no siento miedo, entonces puedo actuar, puedo moverme. No me muevo nunca. Algo de eso siempre va a haber en algún grado. ¿Sí? Si es algo muy invaliante, por supuesto que, o incapacitante, por supuesto que hay que trabajarlo desde otro lugar, ¿no? Pero ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta normalidad saludable está reforzada culturalmente todo el tiempo. Los problemas psicológicos se definen como, ¿no?, la presencia de pensamientos, emociones, sensaciones e impulsos displacenteros, tóxicos. Hay emociones tóxicas y hay emociones buenas. Fantástico. Dame un remedio que me saque las tóxicas y ya está. Se terminó el tema. ¿Sí? Estas experiencias indeseadas son vistas como signos de que algo anda mal y de que algo tiene que cambiar. Una vida saludable no puede tener lugar hasta que estas experiencias negativas sean eliminadas. Por eso tenemos a los consultantes que vienen con toda una agenda de control de emociones. Si me sacás la ansiedad, yo voy a poder iniciar los estudios, por ejemplo. Bueno, hay que hacer y empezar a generar un contexto en donde los valores personales se empiecen a tener presencia, relevancia, se empiece a hacer foco ahí. No tanto en me tengo que sacar la ansiedad de encima, si no, no puedo avanzar. ¿Qué conecta a esa persona con ese estudio, con ese examen, o con lo que fuere, o con esa decisión de carrera? Hay que conectar a la persona con esas cuestiones, ¿sí? No como un objetivo principal la reducción sintomática. Eso es básicamente lo que habla ACT, ¿no? Acá hay, ¿no?, estos libros y, ¿sí?, emociones tóxicas, activa tus emociones positivas, no quiere decir que hay tóxicas, sentirse bien, toda la cultura del sentirse bien, ¿no? Si me siento bien, avanzo, si me siento bien, exploto. No, si me siento mal también puedo avanzar. Y no siempre me voy a sentir bien, ¿sí? Y voy a seguir en dirección a algo que me es importante. Si no, estamos equivocando el enemigo un poco, ¿no? En esto también los facilitadores podemos reforzar algo útil o no tan útil para la persona, ¿no? La felicidad es una promesa vacía, decía Hayes. Y esto es algo que, ¿no? Sí, puede haber algo más útil que buscar la felicidad. Tal vez que nuestra propia vida tenga un sentido más propio, más nuestro, ¿no? Así como personalizamos nuestros teléfonos, ¿sí?, podemos personalizar tal vez mejor nuestra vida. Por eso, ¿cuál es el propósito de ACT? Que la persona pueda crear una vida rica y significativa a la vez que acepta el dolor que inevitablemente viene con ella, accionando en el presente en dirección a sus valores personales. ¿Sí? Facilitar la construcción de dichos valores en las personas es el primer objetivo de la orientación en propósitos personales para guiarlas luego en la decisión acerca de una profesión u oficio u ocupación. ¿Sí? Entonces, brevemente les digo justamente qué viene a aportar la OVO basada en ACT. Lo que estuvimos hablando, propiciar mayor flexibilidad psicológica a través de abordar los 6 procesos ACT para que la persona logre elaborar el propósito personal actual y luego decidirse sobre una capacitación. Si hablamos de la finalización de la educación media o secundaria, ¿sí?, generalmente el adolescente se enfrenta socialmente a 2 preguntas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Desde esta mirada vamos a incorporar un nuevo interrogante, ¿sí?, que consideramos previo y que da sentido a los otros 2. ¿Cuál es tu propósito hoy? ¿Cuál es tu propósito hoy? Por supuesto que esto se va a desarrollar en el taller, no es la primera pregunta a contestar, ¿no? Si no, seríamos iatrogénicos en la intervención si queremos abordar esta tremenda pregunta, ¿no? Alguien que justamente está en la búsqueda. Cabe señalar que esta pregunta será el disparador inicial para todas las poblaciones a abordar más allá de la edad, condición o contexto.
otros aportes. Al sumar el concepto de propósito personal, se introduce un factor de ligación o eslabón entre la información personal y la académica ocupacional, que son los ejes históricos de la OBO. Información personal, académica ocupacional. Bien, el propósito personal justamente es como un eslabón en el medio, justamente para atender más profundamente al sentido vital de las personas, el cual se irá actualizando a lo largo de la vida. En el transcurso de los encuentros también se abordan conceptos claves para una mejor gestión de la experiencia de elegir, dirigidos a expandir el marco de referencia de la persona, diferencia entre metas y fines, ¿sí? El propósito como dirección, la carrera como meta, la libertad personal, ¿sí? Que nunca obviamente va a ser absoluta, siempre estamos condicionados, el orgullo personal, fluir, que está tomado de la psicología positiva, diferencia entre elecciones y decisiones, valores personales, entre otros. En general se promueve la desactivación del modo de resolución de problemas para que la o el consultante logre conectar con lo valioso para su vida, emancipado en el mayor grado posible de reglas y mandatos sociales, familiares y personales que obstaculice este contacto con lo importante. Básicamente, la metodología se divide en 3 ejes o instancias principales, que ya se las había nombrado: la clarificación de la intención primordial, un verbo, un accionar valorado, la construcción de un propósito personal, que es la intención primordial en contexto, y el establecimiento de acciones estratégicas que contengan la decisión de carrera, oficio o actividad valorada, en dirección siempre al propósito personal, previamente construido. En el ejemplo de Alejandra que vimos, ¿sí? Lo podemos ubicar fácilmente, ¿no? Esta intención primordial de ayudar o de asistir, el propósito personal de dar respuesta a las necesidades e injusticias que padece la gente, y la acción comprometida o estratégica de estudiar licenciatura en trabajo social. ¿Sí? A ver, ¿cómo está diseñado el protocolo? En 6 encuentros aproximadamente, como todos ya sabemos. ¿Sí? El protocolo se amolda a la velocidad y a la dinámica con el consultante, ¿sí? Pero aproximadamente en 6 encuentros, tanto en modalidad individual como grupal. En la grupal, en algunos casos se suma un encuentro más, tal vez individual, ¿sí? Duración, 1 hora y media por encuentro para modalidad individual, 2 horas por encuentro para la modalidad grupal, y lo grupal preferentemente no más de 2 a 5 personas. ¿Sí? ¿Dirigido a quiénes? Adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. ¿Sí? Bueno, acá había algunas reflexiones, pero estoy mirando la hora y no quiero... Bueno, la publicación es del 2019, Orientación al Talento Personal, que está supervisada por la doctora en psicología Paula José Quintero, que es una referente internacional en ACT y DBT. Hay un artículo en la 4ª edición de la Enciclopedia Argentina de Salud Mental, que se llama Aportes de la Terapia de Aceptación y Compromiso a los Procesos de Orientación Vocacional Ocupacional, que lo firmamos la licenciada Díaz Zamorina y Laura Longa, ¿sí? Con quienes damos la capacitación en foro. Y bueno, estos son canales de comunicación, creo que ya estuvieron compartidos algunos en el chat, los pueden anotar. Ahora les paso. Bien. Y algo que me llama la atención es esto, ¿no? ¿Con qué palabras relacionamos ahora orientación vocacional? Para eso les puedo pasar el link, ahora que estamos finalizando la charla. Se los voy a pasar acá por el chat de Zoom, como hicimos antes. Y vamos a compartir. A ver. A ver, ¿con qué palabras empezamos a relacionar esto? A ver si empiezan a aparecer. ¿Llegó el link?
No sé si llegó porque no me está llegando. Ay, Agustín, qué lástima. Ahí me pueden escribir ahí, yo les puedo dejar. Ahora les comento, a ver. Les comento que, bueno, no aparecen las palabras. ¿Qué pasa? No los veo. A ver. Ahí aparecieron. Ahí está. Ahí está, ahí empiezan a aparecer. Tienen que se los quiero compartir. ¿La están viendo? Propósito, construcción, contexto, autoconocimiento, expresar, la organización, construcción del propósito personal, proyecto, potenciar, ser siendo, propósitos personales. Genial, genial. Ahí me lo... Ah, sigue. Bien. Buenísimo. Ahí voy a hacer una captura. Ahora en mayo, el 7 de mayo, el sábado 7 de mayo, comenzamos en Ecuánime una formación en este protocolo. Después, si me contactan a través de la página o del mail info@orientacionenpropósitos.com, les puedo pasar información. A ver si puedo mostrarles cómo cambió, a ver, cómo se modificó, cómo se fueron modificando las palabras a las que nos referimos. ¿Sí? Esta fue la primera. Acompañar, búsqueda, que es fundamental, por supuesto. Todo esto, ¿no? Todos son relaciones válidas, ¿no? Pero cómo tal vez una nueva mirada agrega otros conceptos, ¿sí? Agrega otras cuestiones que tal vez no teníamos en cuenta, ¿no? Exacto, ahí Erika puso el mail. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora, Erika, yo te dejo, digamos, la conducción de esta exposición. Muchas gracias, David. La verdad que estuvo espectacular. Me parece que nos aportó una mirada muy distinta. Bueno, yo ya conocía un poquito, pero ya este resultado de comparar los mentis como que dio como un cambio, ¿no? En la forma de ver cómo abordar la orientación vocacional desde esta mirada que me parece que estuvo además súper bien explicada de tu parte. Gracias. Por mi parte, más que agradecerte, te voy a dejar en manos de María, que quiere decir unas palabras por parte del colegio. Y bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Erika, y al colegio, por supuesto, por el espacio de difusión. Bueno, soy María del Carmen de Filipis, consejera del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Justamente en